Buen día, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y nos ha tocado hablarles acerca de la NIF 16 que nos habla sobre arrendamientos. La NIF 16, pues esta norma establece esos principios para el reconocimiento, medición, presentación e información al revelar de los arrendamientos. El objetivo de la NIF es asegurar que tanto los arrendatarios como los arrendadores proporcionen información relevante de forma que presenten fielmente las transacciones. Esta información relevante va a proporcionar a los usuarios una base para evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera y también asimismo el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. El alcance pues de la norma sobre arrendamientos aplica a todos los arrendamientos, incluidos los arrendamientos del derecho de uso de activos subarrendados, con la excepción de aspectos físicos específicos, contemplados por otras normas. En concreto, están excluidos aquellos arrendamientos para explorar o utilizar minerales, petróleos, gas natural y recursos no renovables, asimismo los contratos incluidos en el ámbito de la aplicación de la NIF 12, acuerdo de concesión de servicios, los que son para arrendadores de licencias de propiedad intelectual incluidos en el ámbito de la NIF 15, ingresos procedentes de contratos con clientes, y para los arrendatarios de arrendamientos de activos biológicos dentro del ámbito de la NIF 41, agricultura y derecho en virtud en concreto de licencias incluidos en los ámbitos de aplicación de la NIF 38, activos intangibles como películas de cine, grabaciones de videos, reproducciones, manuscritos, patentes y derechos de autor. Esto es, si bien pues se le permite a los arrendatarios aplicar la norma NIF 16 a los arrendamientos de otros activos intangibles que no tengan relación o no estén incluidos en los que acabo de mencionar. La NIF, pues en el apéndice A nos da ciertas definiciones, entre las cuales pues podemos encontrar lo que son activos subyacentes. Y es que un activo subyacente pues es un activo que es sujeto de un arrendamiento por el cual da el derecho a usar ese activo que ha sido proporcionado por un arrendador o un arrendatario. Cuando hablamos de arrendatario, pues es una entidad que obtiene el derecho a usar un activo subyacente por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Cuando hablamos de arrendador, es una entidad que proporciona el derecho a usar un activo subyacente por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Para hacer una diferencia entre lo que es el arrendatario y el arrendador, en resumen, pues el arrendador es el propietario del bien, mientras que el arrendatario va a ser el que alquila ese bien. Cuando hablamos de la fecha del comienzo del arrendamiento, estamos hablando que es la fecha en la que el arrendador pone un activo subyacente pues a disposición de un arrendatario. Cuando hablamos de la fecha de vigencia de la modificación, es aquella fecha en que las partes acuerdan alguna modificación acerca del arrendamiento. Cuando hablamos de la fecha del inicio del acuerdo del arrendamiento, esta es la fecha más temprana entre el acuerdo del arrendamiento y la del compromiso de ejecutarlo. El plazo del arrendamiento, si bien es el periodo no cancelable por el cual un arrendatario pues tiene el derecho de usar un activo subyacente
junto con, ya sean los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento o bien junto con los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento si el arrendatario pues no va a ejercer con razonable certeza esa opción. Cuando hablamos de arrendamiento financiero, estamos hablando porque es un arrendamiento que transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente. Cuando hablamos de un arrendamiento operativo, pues este arrendamiento es que no transfiere sustancialmente todos aquellos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente. La modificación del arrendamiento. Esto es un cambio en el alcance de un arrendamiento o la contraprestación de un arrendamiento que no fue parte en los términos y condiciones originales. Por ejemplo, el derecho a usar uno o más activos subyacentes o ampliar de repente o cortar la duración contractual del arrendamiento. Cuando hablamos del activo por derecho de uso, este pues es el activo que representa un derecho a que un arrendatario pues use ese activo subyacente durante un plazo de arrendamiento. Cuando hablamos de arrendamiento a corto plazo, este es un arrendamiento que a la fecha de comienzo tiene un plazo ya sea de 12 meses o menos a este. Y es importante tener en cuenta que un arrendamiento que contiene una opción de compra no es un arrendamiento a corto plazo. Cuando hablamos de contrato, pues este va a ser un acuerdo entre dos o más partes que crean derechos y obligaciones exigibles. Y cuando hablamos de vida útil, pues este va a ser el periodo por el cual se espera utilizar un activo por parte de la entidad o el número de unidades producidas o similares que se espera obtener del activo por parte de la entidad. Esto ha sido todo de mi parte. Le dejo las palabras a mi siguiente compañero. Gracias. Continuando con la exposición sobre la norma NIF 16, yo le voy a hablar sobre las exenciones de esta norma. La norma da dos excepciones. Una de ellas es cuando es un activo de bajo valor. Dice que el arrendatario evaluará si este activo es de bajo valor sin importar la duración de este activo. Cuando se realiza el contrato de este activo, se va a determinar si el valor del activo es bajo y si este activo es dependiente o se puede usar en conjunto con otros activos para que el arrendatario obtenga beneficios de este. Ejemplos de activos de bajo valor serían calculadoras, teléfonos, tabletas o computadoras que estarían a disposición del arrendatario y que el arrendatario se va a beneficiar de estos activos. Y el arrendatario no está obligado a presentarlos en su balance de situación financiera. Un ejemplo de si un activo de bajo valor no es clasificable en esta excepción sería un contrato de arrendamiento de un vehículo nuevo, debido a que un vehículo pues tiene un costo elevado y sí cuenta como un arrendamiento. La otra excepción es de un contrato de corto plazo. Un contrato de corto plazo que no supere los 12 meses y se identificará si este arrendamiento es de corto plazo cuando no supere los 12 meses y no tenga una extensión mayor a esos 12 meses antes de que finalice el contrato, o de si el arrendatario no tiene ninguna intención antes de que termine el contrato de hacer una compra de este activo. También cuando no suceda algún suceso que obligue al arrendatario a hacer uso extendido sobre este arrendamiento. Entonces la norma explica de que estas son las dos excepciones que da para cuando un contrato no contiene un arrendamiento. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, yo les hablaré acerca de lo que es arrendatario.
Como muy bien sabemos, podría ser una persona o un individuo que tome un servicio de arrendamiento. Hablamos acerca de lo que es la medición inicial del activo por derecho de uso. En la fecha de comienzo, un arrendamiento medirá un activo por derecho de uso al costo, lo que quiere decir el importe de medición inicial del pasivo por arrendamiento, como se describe en el párrafo 26, es la fecha de comienzo. Un arrendatario medirá el pasivo por arrendatario al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los pagos realizados antes o a partir de la fecha de comienzo menos los incentivos por arrendamientos recibidos, los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario. También encontramos lo que son los pagos por arrendamiento. Incluido en la medición del pasivo por arrendamiento comprenden los pagos siguientes: por el derecho a usar el activo durante el plazo del arrendamiento. Acá encontramos lo que son los pagos fijos. Los pagos fijos, bien como lo indica el párrafo B42, son aquellos pagos fijos y que no pueden ser inevitables. ¿Qué quiere decir con inevitables? Podemos decir, por ejemplo, la energía eléctrica. La energía eléctrica es un pago fijo, pero sabemos muy bien que conforme al uso, esta nos va a variar. También nos habla sobre el precio de ejercicio, de una opción de compra. Si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercer esa opción, como lo indica el párrafo B37 y B40, que puede ser la compra del activo o bien validar la opción si la va a ejercer o si no la aceptará. Modelo del costo. En modelo del costo podemos observar: para aplicar un modelo del costo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo, como muy bien se había dicho anteriormente, menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, ajustado por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamiento especificado en el párrafo 36, que indica nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones o modificaciones del arrendamiento. Otros modelos de medición. Cuando hablamos de otros modelos de medición, dice: si un arrendatario aplica modelo de valor razonable, es porque cumple con la definición de propiedades de inversión de la NIC 40. Pero si el derecho de uso de los activos se relaciona con una clase de propiedad, planta y equipo, se aplicará un modelo de reevaluación. Nueva evaluación del pasivo por arrendamiento. Se medirá nuevamente el pasivo por arrendamiento descontando los pagos por arrendamiento modificado. Si se produce un cambio en el arrendamiento o si se produce un cambio en la evaluación de una opción para comprar el activo. Presentación. Cuando hablamos de presentación, dice que se presentarán los activos por derecho de uso por separado de otros activos. ¿Qué quiere decir esto? Dice que incluirá los activos por derecho de uso dentro de la misma partida, siempre y cuando estos hayan tenido relación con el activo. Revelará qué partidas del estado de situación financiera incluyen estos activos. Esa ha sido mi exposición. Los dejo con mi siguiente compañero. Continuando, veremos la parte sobre lo que es el arrendador. El arrendador es la entidad que proporciona el derecho de usar de un activo subyacente por un determinado tiempo a cambio de recibir una contraprestación. El arrendador clasificará sus arrendamientos como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. El arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero cuando se transfiera sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. El operativo, todo lo contrario, es donde no se le transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes en la propiedad de un activo subyacente.
Veremos la parte de arrendamientos financieros sobre su reconocimiento y medición. En la fecha de comienzo, un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantenga en arrendamiento financiero y los presentará como una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. Su medición inicial, el arrendador usará la tasa de interés implícita en el arrendamiento para medir la inversión neta en el arrendamiento. La medición posterior dice que un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la base de una pauta que refleja una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento. Buenos días, licenciado, compañeros. Mi nombre es Hugo Armando Godoy Arauz. Yo les voy a continuar hablando sobre la información a revelar, en este caso de los arrendamientos operativos. Para las partidas de propiedad, planta y equipo que estén sujetas a un arrendamiento operativo, el arrendador aplicará los requerimientos establecidos en la norma internacional de contabilidad número 16. Al aplicar estos requerimientos de información a revelar, el arrendador debe desagregar o dividir toda clase de propiedad, planta y equipo en activos sujetos a un arrendamiento operativo y activos no sujetos a un arrendamiento operativo. Por consiguiente, ¿verdad? El arrendador debe proporcionar toda la información a revelar establecida en la norma en la NIC 16 de forma separada de todos los activos mantenidos y usados por el arrendador que estén bajo su propiedad. La norma también indica que para realizar toda esta información a revelar debe cumplir con los requerimientos establecidos en las normas NIC 36, NIC 38, NIC 40 y la 41. También les voy a hablar sobre lo que es las transacciones de un activo con arrendamiento posterior. La norma indica que esto se da cuando una primera entidad transfiere un activo a una segunda entidad y posteriormente la primera entidad toma como arrendamiento ese activo, ¿verdad? Ahí es cuando se da la transferencia con arrendamiento posterior. Para poder cumplir esto se debe realizar una evaluación si la transferencia de un activo es tomada como una venta o no es tomada como una venta. Para poder realizar esta evaluación se debe cumplir con los requerimientos establecidos por la NIF 16, ¿verdad? Que va a establecer si es una venta o no es una venta. ¿Cuándo la transferencia es una venta? Para que la transferencia se considere como una venta, debe cumplir con todos los requerimientos establecidos en la NIF 15. El arrendatario tenemos dos requerimientos, ¿verdad? Específicos, que es que el arrendatario va a reconocer y contabilizar todo lo que es únicamente lo que es la ganancia y la pérdida, importe de cualquier ganancia o pérdida, ¿verdad? Relacionada con los derechos transferidos del activo. También el arrendador va a transferir todos los derechos, ¿verdad? Aplicando todos los requerimientos establecidos en las normas que sean aplicables a esta información a revelar. Y cuando no va a ser tomada como un activo, como una venta, perdón, es cuando no satisface todos los requerimientos establecidos por la NIF 16. Entonces podemos mencionar que el arrendatario continuará reconociendo el activo transferido financiero, ¿verdad? Y reconocer un pasivo financiero. Mientras tanto, el arrendador no reconocerá el activo financiero y sí lo hará lo reconocerá como un activo financiero.